Entonces en Colombia se gestó una nueva constitución que fue en el año 91 gracias a estudiantes de universidades que dijeron que se necesitaba una reforma constitucional, que el país tenía que cambiar, etcétera, etcétera, y esto generó un proceso constituyente. Dentro de esa nueva línea de la Constitución, en Colombia existían dos sitios importantes jurídicamente. Uno era el Consejo de Estado y otro la Corte Suprema de Justicia. Digamos que eran las máximas autoridades de justicia. Pero la Constitución nueva creó una nueva corte que está en la misma línea, que era la Corte Constitucional. Esto fue muy importante para el país porque los debates constitucionales ya no se dieron en la Corte Suprema, sino en una nueva corte, y entraron 9 personas maravillosas y excelentes. Esto hizo que la Corte Constitucional en el tiempo fuera cogiendo una fama porque sus sentencias excesivamente buenas, una corte progresista y garantista. La Corte Constitucional colombiana es famosa a nivel mundial. Otras cortes de otros países toman la referencia de las sentencias y las lógicas de la Corte Constitucional para apoyarse en sus sentencias. Pero muchas facultades de derecho en el mundo toman de referencia a la Corte Constitucional. Yo tengo una anécdota en alguna oportunidad que me invitaron a la Universidad de Harvard, la Facultad de Derecho, a una charla, y allí un estudiante me dijo: aquí leemos las sentencias de la Corte Constitucional, y eso para mí es muy motivo de orgullo nacional. Esa es como la primera parte. La segunda parte: una maestra en la ciudad de Ventaquemada, que es un municipio cerca del puente de Boyacá, estaban los niños en la clase y le preguntan: ay maestra, ¿qué está pasando con la vaca y el toro afuera? Y ella empezó a explicarles un poco el tema de la sexualidad y se formó un escándalo. A tal punto que a la maestra le iniciaron un proceso disciplinario, un proceso penal, la sacaron de ser docente. Ella escribe ella misma una acción de tutela y la tutela es seleccionada por la Corte Constitucional. Esto es muy interesante porque es una persona común y corriente que hace un escrito común y corriente, y dentro de la acción constitucional de tutela, y esto existe en varios países del mundo, lo que ocurre es que todas las tutelas de Colombia son enviadas a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Obviamente la Corte no puede con todos los casos, son apenas 9 magistraturas de 1.100 municipios de Colombia, de miles de jueces y juezas fallando. Pero tomó en revisión este caso y dijo: no, ¿cómo hicieron ustedes eso con esa maestra? Se equivocaron, la reintegran y ordena al Ministerio de Educación hacer un programa nacional de educación sexual. Este programa fue maravilloso, fue hecho con una estructura desde cuando los niños y niñas son infantes, empiezan la vida al nacer, ¿cierto? Y se va llevando a cabo el proceso cronológico de la vida de las personas. Fue famoso a nivel mundial también este proyecto nacional, excesivamente bueno. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Grupos fundamentalistas religiosos que están trabajando en política también. Muchos de ellos son congresistas o concejales o alcaldes y quieren cooptar el espacio político, no solamente la industria religiosa, sino también la industria política. Lograron llegar al nicho de este programa de educación sexual y lo atacaron y lo redujeron y lo llevaron al closet, lamentablemente. Sin embargo, lo único que queda en este momento es lo que se pueda escuchar en las clases de los colegios, etcétera. Y por supuesto que este tema de la educación sexual, los derechos sexuales, los derechos reproductivos es vital. Y ustedes miren lo que fue el proyecto. Y ustedes miren lo que fue el Proyecto Nacional de Educación Sexual desde la niñez, no para manejar el sexo, sino el tema de la sexualidad, que es otro enfoque totalmente diferencial. Yo les invito a que lo miren y que vean cuáles eran las etapas que se tenían. Hoy en día, ¿cierto?, el tema de la moralidad y los moralismos en un país donde la moralidad que existe es la mata de mora, pero se creen los dueños del saber, entonces han hecho ataques porque consideran que todo el tema del uso del condón, por ejemplo,
la interrupción voluntaria del embarazo, atacan el tema de la píldora del día después, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿cierto? Creen que el aborto es dañino y no es un derecho, sino una oportunidad de la mujer para decidir de su vida y su proyecto de vida. No creen que esto sea opcional, sino que ellos obligan a que las mujeres y las personas pensemos y seamos como esas personas piensan. En el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es que no es obligatoria, es solamente para la mujer que lo decida, ninguna mujer está obligada a hacerlo, como el tema LGBTI, como el tema trans también. No significa que ahora, porque estamos hablando de diferentes orientaciones sexuales y identidades de género, que ahora somos más visibles, es obligatorio que las personas heterosexuales se vuelvan homosexuales o se vuelvan binarias. Eso no es obligatorio. Lo que está permitiendo en esencia es los proyectos de vida dentro de un concepto de libertad y obviamente con un límite natural que es no hacer daño a otras personas. En ese sentido, es importante recalcar que el principio y el fin de la Constitución Política de Colombia, el eje central, es la persona humana, soy yo, no son las instituciones. Y eso no parece sencilla retórica, sino que mi proyecto de vida debe estar protegido por el Estado, por las instituciones, en la medida en que yo no haga daño a las demás personas. El tema de los estudiantes de cabello largo, por ejemplo, ¿qué daño hacen que un estudiante tenga el cabello largo? Pero la moralidad viene encima, el control del cuerpo, el control de la forma de ser de las personas. Entonces la Corte ha hecho grandes jurisprudencias con relación a ese eje central, también con el consumo de sustancias recreativas que algunas personas llaman drogas. Pero es que eso es un tema ancestral. Nuestros indígenas consumen estas sustancias. El famoso yagé ahora es otra sustancia más, ¿cierto? Que las personas consumen, ¿cierto? Y en ese sentido, es el proyecto de vida de la persona quien lo define, no el Estado quien tiene que bloquear eso. Mientras que para unas cosas el Estado sí incentiva, como el consumo de licor y el tabaco, que también son sustancias recreativas, pero sobre las cuales hay impuestos y con eso se paga la salud y con eso la educación. Entonces aquí estamos frente a unas visiones muy desacertadas y muy individualistas respecto de lo que significa todos estos enfoques respecto del proyecto de vida de las personas. En ese sentido, por eso la Corte amplió el tema LGBTI, ¿cierto? El matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, el tema trans, por supuesto que ha sido un proceso que se han dado más de 130 sentencias de la Corte Constitucional y que ha permitido que inclusive el sistema de salud esté obligado a hacer las cirugías de reasignación, el proceso de integralidad y profesionalidad intersectorial para efectos de dar apoyo a estas personas que no tengan que hacer absurdeces en sus casas para hacer una transformación y que nos ha permitido a las personas homosexuales ser, existir, tener pareja o no tenerla y también ahora el tema de no binario, que es algo muy nuevo, entre comillas, a nivel mundial. En muchos países, ¿cierto? Y solamente voy a colocar un ejemplo, pero esta mañana que estaba en la aplicación de Air France para uno entregar los datos para viajar, decían sexo, hombre, mujer o no binario. Y yo decía, esto me encanta, lo que está pasando, porque es para un viaje. Es que no es para ir a vivir a Francia, es usted está viajando con una compañía y le está preguntando si usted es una persona no binaria. A eso hemos llegado, a esta clase de avances, pero me preocupa sustancialmente el tema del fundamentalismo religioso antiderechos. Lo hemos vivido en la OEA desde hace 18 años, en que estos grupos que han tomado estos espacios importantes, tanto de la OEA en la Asamblea General, como en los espacios de las asambleas generales, como en los espacios jurídicos, los espacios políticos, las cumbres de las Américas, que están imponiendo su agenda y que están obligando a retroceder en derechos, no solamente en el sistema interamericano de derechos humanos, sino también en los países. Cada día están mucho más en la política, cada día en espacios de poder para quitar derechos, para cooptar y para que la gente sea como estas personas consideran que es el estilo de vida adecuado, legítimo y que no que esté lejos del pecado. No hablan de la Biblia, no hablan de la Biblia, hablan de derechos del que está por nacer hasta la muerte natural y la familia tradicional. Estos tres asuntos significan: 1, no al aborto, no a la eutanasia y solamente la familia hombre, mujer y niño.
Eso es lo que están planteando en esencia y el resto desaparece. Y están trabajando muy fuerte. En Buenos Aires, por ejemplo, lograron que la ciudad de Buenos Aires tuviera oficialmente el día del no nacido. El día del no nacido, del feto. Y así sucesivamente ahora con lo que está pasando con Trump, ¿cierto? En que todo este tema de las personas trans y no binarias ha caído sustancialmente, muchas demandas en los tribunales, pero estamos frente luego en el sistema de los Estados Unidos, estas demandas van a subir, llegan a la Corte Suprema de Justicia, en donde Trump ha logrado nombrar algunos magistrados cuestionados por acoso sexual, pero que obviamente son amigos de sus causas y que hizo temblar el panorama en la Corte, por lo cual saben ustedes que hace poco se prohibió el aborto en los Estados Unidos por un cambio de jurisprudencia en la Corte Suprema. Y así se están trabajando en muchísimos países, es que eso no es un tema local, ¿cierto? Para efectos de lograr recortar derechos. Son opciones antiderechos que están violando la democracia. La democracia no es el poder de las mayorías, eso es mentira. La democracia existe en la medida en que legitima, permite y le da una mano a las minorías. Minorías religiosas, minorías étnicas, minorías sexuales, minorías políticas, minorías filosóficas, y por eso es tan importante todavía que se permita la autonomía universitaria, para que no se coopten los centros de pensamiento que dan aporte súper vital a la democracia, a la vida de un país, y que se permita pensar y repensar estas posiciones antidemocráticas. ¿Considera que la normativa actual en Colombia es suficiente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en contextos universitarios? Considero que no hay una normativa clara, y segundo, hay un ataque frontal al proyecto de educación sexual, y eso no permite que realmente las personas universitarias puedan llegar a tener información para hacer uso del derecho al placer y de una sexualidad sana, y además de eso definida, decidida, con información clara y contundente que permita tomar decisiones en la vida. ¿Cómo se podría exigir judicialmente el derecho a recibir una educación sexual integral en un ámbito educativo? Judicialmente ya existe la sentencia de la Corte Constitucional. Si eventualmente algunas personas consideran que eso es necesario, pudieran acudir a la acción constitucional de tutela en forma individual, en forma institucional, para lograr que se tomen decisiones judiciales para que este proyecto sea una orden judicial y no simplemente una voluntad inexistente. Desde su experiencia, ¿qué cambios legales o de política pública serían necesarios para que la educación sexual integral se implemente de manera efectiva? No se necesitan cambios, se necesita que el proyecto de educación sexual que archivaron lo vuelvan a archivar. Y por último, ¿qué consecuencias legales y sociales ha identificado de pronto usted desde su experiencia como resultado de la ausencia de una educación sexual integral o de la información de esta, particularmente en situaciones de discriminación, violencia, todo lo que abarca la educación sexual integral? Una ausencia de educación sexual permite todavía el tema de las violaciones a menores de edad que se dan en contexto de la familia y personas conocidas. Porque el cuerpo lo que está haciendo, la ausencia de esta información y el contexto conservador es controlar el cuerpo, decir cuándo puede tener sexo, cuándo no, en qué sitios, en qué no sitios. Y lo que hacen con estas restricciones es permitir luego volcanes que hacen absurdos en la vida. Y los absurdos también se hallan con el tema de la discriminación. La discriminación es un proceso con el cual tenemos unos imaginarios, y esos imaginarios es como cuando se marca una res, es como un sello que se pone. Entonces es como un sello que tenemos de estereotipos de las cosas malas y buenas, pero esos imaginarios lo que hacen es generar exclusión, y la exclusión genera discriminación, la discriminación genera violación de derechos humanos, y esto es un círculo vicioso que hay que desintegrar.